temporadas anteriores que, bueno, se os ha olvidado, ¿no? Sí, para el que no me conozca, soy Nacho Alonso, yo creo que para vosotros soy Nacho, literalmente. Estuve 25 años en el Río Ortega. El micro, que hay gente que no oye muy bien. Gracias. El micro, y creo que no espero daros muchas veces. Estuve 25 años en el Hospital de Río Ortega, participé en el comienzo de las campañas de revisión de Castilla y León, y ahora me pasé al clínico, porque uno tiene que cambiar y a veces tiene que huir de sus propios pacientes, eso es verdad, o sea, que nos tenemos que proteger de los pacientes de toda la vida. Pero sigo colaborando con vosotros, porque, bueno, os tengo cariños a todos los que os trato. Y, bueno, pues me habéis invitado aquí, José Luis me dijo, dice, habla de lo que quieras, pues ya estamos, ¿no? De lo de siempre no se os puede hablar tanto, porque yo creo que ya lo sabéis. Entonces he elegido unos temas, aparte de alguna sugerencia de él, ya sabes que siempre no da lo que se dice puntada sin hilo, todo lo que dice tiene su aquel, y voy a tratar un poco de hacerlo lo más suave posible, porque me voy a meter en un berenjenal, así, en un berenjenal bastante grande. Ahora mismo la investigación en retinosis está en manos de la biología molecular, y es una especialidad tremenda, o sea, donde nosotros mismos nos perdemos, los médicos, que tenemos unas bases científicas, y donde los avances son tremendamente rápidos, además, y muy importantes. Brevemente, y como un apunte pequeño, pues ya sabéis que la retinosis pigmentaria no es una sola enfermedad, eso es una de las cosas importantes. Son un conjunto de enfermedades, a veces viene sola, a veces viene acompañada de otros síntomas, en ese caso se llaman sindrómicas. Es una enfermedad rara, puede haber entre 15, puede ser entre 15 o 20.000, 25.000 personas en España, en las formas aisladas, y alguna menos en las formas acompañadas. Pero para nosotros, para los oftalmólogos, la retinosis pigmentaria es la enfermedad de la retina hereditaria más frecuente. Por lo tanto, para nosotros es más conocida que en general para el resto de la medicina o los médicos. Es una degeneración que está condicionada por una alteración genética, es decir, hay un error en los genes que provoca, en un primer momento, una alteración en la función de fotorreceptores de epitelio pigmentario. Primero funcionan mal, en un segundo paso, más o menos rápido, empiezan a perderse las estructuras de fotorreceptores, empiezan a fallar, de forma clásica son los conos, para más adelante empezar a ser sustituidos por estructuras que no son las habituales, que son células del epitelio pigmentario, llegando en mayor o menor grado, con mayor o menor velocidad, a lo que es la ceguera legal. Tenemos ahora mismo más de 60 genes ya identificados, y es importante porque lo que voy a contar después, sobre todo el método CRISPR, tiene mucho que ver con el conocimiento de la enfermedad, porque es un ataque directo a la anomalía genética que ha provocado la enfermedad, y si no se conoce, el método realmente no se puede aplicar. De tratamiento y de clínica y de todo lo que se nota no os cuento nada, eso lo sabéis mejor que nadie, por desgracia. Pero de tratamiento no hay ninguno. Y ahora es cuando os levantáis todos y dice, bueno, ya he dicho lo de siempre, pero no hay. Sin embargo, existen estrategias terapéuticas que han tocado todos estos palos que aparecen ahí. Suplementos alimenticios, vasodilatadores, extractos placentarios, cortisona, dimetilsulfóxido, ozono, ultrasonidos, filtros ultravioleta, la terapia génica, en algunas series, células madre, trasplante de retina y, por supuesto, como luego veremos todos, que tenemos una tremenda curiosidad, dispositivos electrónicos. Pero la investigación, básicamente hoy en día, no está en todos esos medicamentos, encontrar la panacea en una pastilla que lo cure todo, sino que están en las células madre, la terapia celular, la terapia génica y los dispositivos electrónicos. Cada fase de investigación aplicada en una fase de la enfermedad. Los tratamientos genéticos en el comienzo, en el origen de la enfermedad, tratando de pararla en las partes o las fases más iniciales, las células madre tratando de reponer el daño ya hecho, y los dispositivos electrónicos regenerando la función que con el tiempo se haya podido perder en las fases más avanzadas.
En cuanto a las células madre, pues evidentemente se ha hablado mucho, tenemos en prensa infinidad de artículos, tiene implicaciones que no son solamente médicas, sino que son también éticas. En fin, se trataría, la base es tener una célula de las que son capaces, dependiendo de dónde se sitúen, de reproducirse y de transformarse en células especializadas, dependiendo de la función que se trate de conseguir. Proceden en general de los embriones, pero también debéis de saber que hay células madre, células potencialmente con esa capacidad que ya las tenemos en nuestros propios tejidos, por ejemplo en médula ósea, y son las células pluripotenciales adultas. Pero en laboratorio se están consiguiendo series de células pluripotenciales inducidas, es decir, especializadas y modificadas para que cumplan mejor su función. Lo que se intenta es que estas células reemplacen, básicamente reemplacen los tejidos, directamente los tejidos que se han dañado. Pero también hay células que se encargan de mejorar las condiciones de los tejidos que ya existen. Y son células que mejoran o rescatan las condiciones deteniendo la enfermedad. Trataríamos, por lo tanto, de tener células que regeneran tejidos, pero también células que conservan función. Tiene unos grandes inconvenientes, y el primero es el descontrol que puede haber. Son difíciles a veces de controlar y existe un riesgo de que proliferen en exceso. Uno tiene en la cabeza lo que es el cáncer. El cáncer no es más que una alteración celular y un crecimiento totalmente descontrolado que provoca grandes desastres. También el funcionamiento. La retina es de una forma muy sofisticada, funciona de una forma muy sofisticada, y pedimos mucho a veces el que una célula no solamente se transforme en fotorreceptores, sino que esos fotorreceptores además sepan funcionar, sepan conexionarse con el resto de las células de la retina, las células ganglionares, el resto del complejo retinal, y encima nos proporcionen otra vez una visión que de por sí es muy compleja. Y existe también el problema del rechazo. Por supuesto, el sistema de aplicación. Eso quizás sea lo de menos, porque hoy las técnicas quirúrgicas en oftalmología avanzan mucho, somos capaces de dar la vuelta a la retina, colocar las células debajo, volverla a colocar y esperar que eso germine, ¿no? Que eso funcione. Pero todos estos problemas son hoy en día un poco la base de lo que se está estudiando. Todo está en laboratorio, de momento. Existen estudios que son de tipo regenerativo, o sea, de los que tratan de reproducirla anatómicamente la retina y esperar que luego funcione, y existen también los estudios que son tróficos, que son los que, inyectando células en la retina, se espera que el funcionamiento de la retina funcionante se siga conservando, por lo menos más tiempo. Y lo que sí que queda claro, que aunque haya estudios en distintos hospitales, ensayos clínicos con 18, 20 pacientes, todas estas células que ya tienen estirpe se consideran como células de terapia avanzada. Ya están registradas algunas, las células mononucleadas de médula ósea, etcétera, etcétera. Y los resultados parece que son alentadores, pero son poca gente. Y es una gente que tiene distintas enfermedades, por decirlo así, aunque todas ellas se llamen retinosis pigmentaria. Por eso las conclusiones hay que sacarlas con mucha cautela. Y todo siempre, siempre, siempre se debe hacer bajo las condiciones legales y de seguridad para todos de un ensayo clínico. O sea, bajo las leyes que hacen que toda la seguridad de estos tratamientos sea máxima y también los resultados sean lo más fiables posible. José Luis, que decía antes que nos da puntadas sin hilo, me pasó y yo voy a confesar mi ignorancia. Leo poco los artículos, desde luego menos que vosotros, y mucho menos de biología molecular. Y yo voy a meter en un berenjenal que espero que vosotros entendáis. He tratado de entenderlo y evidentemente si uno no lo entiende es muy difícil que procuremos entenderlo los demás o explicarlo. Y me pasa en un papel, dice, queríamos que hables del método CRISPR. Bueno, pues yo me voy a mirarlo y lo primero que me encuentro que son las siglas de una técnica que traducido al castellano es repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente interespaciadas. Claro. Así nos quedamos todos, pero lo confieso. Digo, vale, José Luis, me estoy acordando de ti.
Bueno, voy a tratar un poco de resumir qué es este método y lo que significa, porque resulta que este método que me pasó en un papel José Luis puede ser la revolución de los siguientes años en cuanto a tratamiento no solo de enfermedades, sino de muchas más cosas. Todo viene de una propiedad que se descubrió en una bacteria, que es esta que tenéis aquí, pues que la veáis en un hermoso color verde, unas pelotillas en color verde de una fotografía de barrido electrónica, son muy bonitas, que es el Streptococcus pyogenes. Bueno, esta bacteria tiene la propiedad de adaptarse a las infecciones víricas. Ya sabéis que las bacterias son organismos unicelulares y los virus son todavía más pequeños. Y, en fin, no solamente nos provocan las gripes de otoño, sino que a las bacterias también les fastidia, ¿no? Entonces, el virus tiene a veces la propiedad de meter su genoma, es decir, su código genético, en el código genético de la bacteria y, de alguna manera, no solamente hacer que funcione mal, sino que la propia bacteria casque, ¿no? O sea, muera. Bueno, pues estas bacterias se descubrió que tienen un mecanismo en su propio genoma de una serie de parte del ADN que parecía inerte, pero que cuando la bacteria detectaba que el ADN tenía una partícula viral extraña y, por supuesto, dándole problemas, esa parte inerte se transformaba mediante con una nucleotidasa en un molde que iba a esa zona del virus, la cortaba y pegaba la zona que debía. Y no solamente eso, sino que además la nucleotidasa dejaba una marca de esa zona para que otro virus similar no hiciera lo mismo. O sea, no solamente se estaba librando del virus, sino que además se estaba autovacunando de ese problema. Eso fue en 1987 y esa era una propiedad de estas bacterias. Allá por el año aproximadamente 2012 hubo un artículo en Nature de dos científicos que empezaron a atisbar que ese mecanismo genético podría tener una implicación metodológica en algunas reparaciones del ADN de humanos. Pero fue ya alrededor del 2015 cuando estos dos autores que figuran aquí, Zhang y Church, los dos americanos, uno en Massachusetts y el otro en Harvard, prácticamente a la vez, con muy pocos meses de diferencia y de forma independiente, determinaron el método, realmente el método CRISPR, que es CRISPR-Cas9. CRISPR es el método, es el molde, Cas9 es el ejecutor, es una nucleotidasa, es una enzima que se encarga de colocar ese fragmento en su lugar, reponiendo el error. Hoy en día la ciencia no solamente avanza una barbaridad, sino que se ha convertido en un negocio, por lo menos en ciertas partes de la ciencia. Y ahora mismo Zhang y Church lo primero que hicieron fue patentar el sistema. Lo patentaron de forma independiente, pero es un sistema muy similar, no digamos que idéntico. Y en estos momentos hay una guerra de patentes tremenda, porque la repercusión que tiene este sistema no solamente abarca la medicina, abarca la agricultura, abarca a la industria y a otra serie de áreas. Y en estos momentos hay una guerra de patentes con sus empresas detrás tratando de atribuirse el sistema. Uno de ellos, Church, ya dice que este sistema, como la penicilina, debería ser de la humanidad y no debería pertenecer a ninguna industria. Pero la realidad es esa. Trabajan los científicos para empresas y las empresas tratan de tener su rendimiento. Sin empresas, mucha investigación no existiría y deben un poco combinarse las cosas. Vamos un poco a lo que es repeticiones palindrómicas, cortas, agrupadas, irregularmente interespaciadas. Pues, ¿alguien ha entendido algo? No. Si digo, esto es un corta y pega de los ordenadores de Word, empezáis a entender ya. Bueno, todo se trata del ADN. Nosotros tenemos, hace más de 50 años, un Nobel de Medicina, Severo Ochoa, que fue el precursor, el que descubrió el RNA. Toda la información de lo que va es una célula y de lo que va a hacer está en su DNA. Ese DNA se expresa, es decir, trabaja a partir de moldes que son el RNA. Y el RNA va a las mitocondrias, a los órganos de la célula y ahí se encarga de producir proteínas y de trabajar. Bien,
hay una nucleotidasa que es el Cas9 y hay un patrón. El patrón se podría construir. Esa técnica aplicada a enfermedades podría diseñarse, y aquí ya viene la ética, embriones, genomas de embriones humanos, dotándoles de características de mayor inteligencia, mayor sensibilidad a la música, etcétera, etcétera. Y aquí ya uno empieza a elucubrar, porque esto es ciencia ficción, pero los chinos yo creo que ya han empleado el método CRISPR en algo parecido, creo entender. Pero no solamente sería la medicina. Se podrían modificar los mosquitos causantes del transmitir el paludismo en el tercer mundo para que fueran resistentes al germen al tripanosoma, pero y modificando y eliminando, digamos, el vector, los que transmiten el paludismo, y eliminando la enfermedad, que es una verdadera plaga en tercer mundo. Y desde luego se podría aplicar en lo que son los alimentos, toda la agricultura. Ya tenemos los transgénicos. Transgénicos son modificaciones en los vegetales, semillas, los que tengáis relaciones con la agricultura sabéis lo que eso ha significado. Y también podrían modificarse bacterias para producir lo que nos interesa. Por ejemplo, sustancias biológicas, insulinas, que ya se hace, etcétera, etcétera. Todo de una forma controlada y un poquito más rápida. Todo eso es futuro, pero también tiene sus inconvenientes, algunos ya les he comentado. El primero, que no es 100% efectiva. Aunque es muy efectiva, esto ronda una efectividad de cerca del 80%. Sobre esto ya se está trabajando. Y sobre todo el método CRISPR-Cas9 ya hay como segunda o terceras generaciones. Y hay efectos que pudieran ser fuera del objetivo, queriendo cambiar una zona, por lo que fuera, porque fueran zonas similares. Podrían modificarse otras con resultados imprevisibles y no tener, a lo mejor, una edición precisa. Hay límites, la ética, el manejo de embriones, todo eso está pues, en boca de todos y en la mente de todos y se quiere regular. Pero también hay un impacto ecológico. El impacto ecológico porque estamos andando en un tema que es tremendamente importante. Yo voy a comentar dos cosas, una es de aquí de casa y la otra es un poco mucho más rupestre que con estos métodos. A mediados del siglo XIX, un australiano se le ocurrió, viniendo a Europa, llevar media docena, no sé si media docena o 2 docenas de conejos para tenerles en su finca y de vez en cuando comer conejo y cazar. Le soltó por allí y eso hoy en día en Australia se convirtió en una valla de más de 2000 kilómetros para tratar de contener una plaga de conejos que se gastan al año 350 millones de dólares para tratar de contener. Un animal con una capacidad de reproducirse tremenda, no tenía predadores y tenía un alimento tremendo. Eso solamente con llevar dos docenas de conejos. Y todos ya sabéis lo que está pasando hoy en día con las abejas. Las abejas están desapareciendo. Están desapareciendo porque los cultivos se extienden, porque los pesticidas existen y porque el hombre de por sí está alterando la ecología. Perdón, podéis preguntar lo que queréis. Entonces todo eso genera una serie de dudas que sí, hay páginas en internet donde están a favor de los transgénicos, están en contra, pero hay dudas de todo eso, a dónde nos va a llevar, sí a mayor alimento, pero no vamos realmente a cambiar el mundo como lo conocemos. En algunas cosas para bien, eso pretendemos, pero que también puede acabar algunas veces mal. Bien, esto era un poco lo que yo os quería tratar de entender. Creo que, no sé si lo habré conseguido, luego me lo decís, por supuesto, estudios, ensayos, genes, la verdad que ojeas una literatura de ese tipo científica y a mí me cuesta mucho entenderlo. Yo soy un humilde oftalmólogo y por eso no me he resistido el analizar uno de los problemas que a veces surge a lo largo de la evolución de la retinosis. La mácula, que es un edema macular cístico, probablemente no está el origen muy bien determinado, pero probablemente el origen viene de la alteración de los fotorreceptores de esa zona, que hace que los conos se altere todo eso y se encharque lo que es la zona central de la retina. Esto sucede de una forma muy variable, hay muchos datos, pero vamos, desde casi el 10% a casi el 60% de los afectados de retinosis
Y el problema es que a quien tenía una pérdida de campo grande se le añade una pérdida central. Y eso es un problema. Hasta ahora, lo que hemos tenido más a mano, y esto a lo mejor algunos lo habéis experimentado, son unas pastillas de un diurético que es el inhibidor de la anhidrasa carbónica, es un diurético. Eso ayuda a bombear un poco los líquidos de eso y mantenía, en ciertos estudios muy variables también, en resultado la visión, a mantener la visión. Se daba pues un comprimido, 500 miligramos, durante 3 meses y prorrogables dependiendo de un poco eso. El problema es que cuando se dejaba de tomar volvía otra vez el problema y entonces se volvía a tomar. Es un diurético que también causa efectos secundarios, pues cálculos renales, alteración de sensibilidad en las manos, con hormigueos, una serie de cosas que hace que hay personas que no lo toleren. Tenemos también inhibidores de anhidrasa carbónica en gotas y los resultados, aunque son poco menos claros que con la vía oral, también pueden ser útiles. Os sonará a lo mejor el Trusop, que es un antihipertensivo para la gente que además se haya tratado alguna vez de glaucoma, y la brinzolamida. Hoy en día ya sabéis que tenemos muchos tratamientos a nivel intravítreo. Pinchamos, yo creo que no casi todo, pero pinchamos muchas cosas, sobre todo para la degeneración macular, son los que se llaman antiangiogénicos. También se han intentado utilizar, los resultados son también variables. Y los corticoides aplicados dentro, que parecía que momentáneamente eran los que mejor resultado daban. El problema es que un corticoide aplicado intravítreo da muchos problemas o puede dar muchos problemas secundarios, elevar la presión ocular, formar la aparición o acelerar la aparición de cataratas, etcétera, etcétera. Aún así, en la revisión que he tratado un poco de emplear, pues me he quedado igual, la verdad es que lo reconozco, no hay nada nuevo, y entonces la primera opción ante la aparición de este problema es aplicar un inhibidor de anhidrasa carbónica, que es el famoso Edemox, porque no hay más. Os he puesto aquí el anagrama de los años 50, es un medicamento tremendamente viejo, pero que bueno, tiene su eficacia, y solamente se dejan aplicación de gotas en niños, porque hay alguno que lo puede, algún niño o persona muy joven que no tolera el medicamento, que se le puede poner, o cuando no hay una tolerancia suficiente. Dejando el resto de los tratamientos, pues cuando no falle, cuando no haya otra cosa, y asumiendo un poco los efectos secundarios. Y nada más, yo creo que he procurado ser suave, porque hablar de genética, de biología molecular, es muy peligroso, no se le puede dejar el micrófono, yo creo que a cualquiera, porque puede la gente, en fin, dar unas cabezadas de miedo. Si tenéis alguna duda o queréis. Quería agradecerle a José Luis un poco, yo creo que te mereces el homenaje de hoy y alguno más. ¿Sí? Porque nosotros, vamos a ver, lo que tratamos es un poco, aunque todos los medicamentos puedan provenir, muchos de ellos de alimentos, de plantas y tal, las dosis que damos son terapéuticas en ese sentido. Dar unas dosis más bajas es otra cosa, pues la homeopatía y una serie de cosas de esas, pero no sé. Lo que sí que es verdad es que las dosis de MOX que damos son la tercera parte de lo que damos a un hipertenso, por ejemplo, que este es un tratamiento también para bajar la presión arterial. Entonces es una dosis más baja. Entonces no hay y si me lo dices en plan de prevención, no, porque esto es una complicación que si no tienes un edema, no tengas problemas. Vale. Y otra cosa, el tema de la célula que has estado hablando, la bacteria... No, la bacteria déjala, esa es la que enseña, esa es la que enseñó. Bueno, pero ¿eso está ya probado a más de ratones o no? No, todavía está en fase de animales. Y los resultados es que, claro, se te lo cuentan ellos, que tienen sus patentes y tienen sus intereses, son buenísimos. De hecho, hay algún modelo, pues ya sabéis que estos métodos se empiezan a utilizar siempre en modelos animales. Sí, sí. Entonces, lo primero que hay que hacer es reproducir una enfermedad en un animal, manejable además, porque, claro. Entonces, una vez que tenemos, por ejemplo, un ratón diabético o un ratón con una retinosis, con una ceguera, tratar de aplicarlo en ¿Y parece... ¿En qué enfermedades han probado? ¿En ratones? ¿En ratones? Sí. En la corea, por ejemplo. O sea, esa que he puesto, la corea es una enfermedad neurológica. Es una destrucción de células nerviosas que va provocando la muerte en un momento final, ¿no? Entonces, en esos modelos de animales parece que los resultados son muy buenos. Y sobre todo porque es un método rápido, más eficaz, se toquetea menos el ADN,
que era lo que sucedía hasta ahora, y entonces los resultados son más fiables. Eso es lo bueno que tiene este método, pero todavía se está depurando mucho más. O sea, están todavía ya en la tercera, y acordaros que esto fue en el 2015. En 2 o 3 años han pegado un empujón. España sí va a empezar algo parecido a estudiar, ¿no? Aquí hay hospitales, Santa Sofía, Virgen de la Risaca, que tienen estudios, pero que son con células, terapia celular. Y tienen sus resultados, y también dice que son buenos, pero claro, son pocos pacientes. Es un poco lo que yo veo. Dime. Pues quería preguntar si a un niño con retinosis pigmentaria le puede perjudicar el que haga mucho deporte, o le beneficia también que descanse, que esté bien alimentado. Que viva bien. Vamos a ver, eso a un niño hay que dejarle ser niño. Yo siempre he dicho que eso es niño, antes de nada, porque es niño primero. No hay demostrado que el tipo o la calidad de vida, puesto hay hábitos que no son beneficiosos claramente, pero para alguien con retinosis y para alguien completamente sano, o sea, el tabaco y tal. A un niño la actividad yo creo que es la que le permita su función de visión, o sea, la lógica. Por lo demás yo creo que no hay nada que le perjudique especialmente en hábitos. Y en la alimentación pues lo mismo, estamos en la misma, hay que comer de todo, pues los niños tienen que comer de todo, no solo lo que quieren. Pero yo creo que vivan bien y sencillamente permitirles ser niños, ser desarrollando. A mí en su momento tengo 2 hijos Sí, con retinosis pigmentaria y tengo una lista de alimentos que no conviene. Teóricamente, pero estamos un poco en las mismas. El café, o sea, tienes una serie de, pues lo mismo que pasa con los medicamentos para las migrañas. Siempre se ha asumido, hay una teoría sobre la retinosis pigmentaria que era la anomalía de irrigación, porque nosotros vemos fondos de ojo con unas arterias muy estrechitas. Entonces, durante mucho tiempo se asoció. Entonces sí que se trata un poco de limitar, pero yo creo que los alimentos, hombre, normalmente la alimentación variada yo creo que se puede dar sin ningún tipo de restricción. Sí, está hasta el pan, vamos. Pero bueno, yo ahí en eso... Pero eso sí, pero eso no está demostrado, porque luego a la hora de la verdad estudios de decir el pan, una alimentación no le puedes tener a alguien alimentándose a pan 3 meses y luego ver cómo le ha ido, ¿no? Pues normalmente no, la alimentación variada no suele ser. Hombre, hay algunos, digamos, alimentos en algunas cosas, por ejemplo, los que tienen migraña, pues el queso les puede inducir crisis. Automáticamente lo que hacen es no comer queso, porque sabe que les viene el flor. Pero aquí no hay una repercusión. Medicamentos sí, porque a veces se toman en mayores cantidades y con mayores frecuencia. Allí. Más alto, pero no sé. Además, sería aplicable a la degeneración macular por miopía progresiva baja. Bien. Normalmente me preguntan por ahí que si todo esto que he contado, método CRISPR, podría ser aplicado no solamente a retinosis, sino a miopía hereditaria, miopía patológica, ¿no? Sí. En principio, aunque la miopía patológica tenga una base hereditaria, no es la misma base hereditaria genética de mutación que tiene una retinosis pigmentaria. Sobre la miopía patológica hay otros estudios que son tratar de que un niño, por ejemplo, lo que pasa es que los niños empiezan a ser miopes y no sabemos a dónde van a parar, no llegue o no tenga esa capacidad de desarrollar la miopía. Y hay estudios con atropina, colocándoles atropina, limitando un poco la actividad, haciendo que no estén siempre leyendo cosas, pero la base de la miopía patológica es otra, es muy variable, es lo que se llama pluripotencial. Hay familias con muchas miopes, pero no es detectable un solo gen. Entonces esto en principio no sería aplicable. Sí que sería aplicable en la mejora, por ejemplo, de la raza, es decir, pero es que ahí estamos en la ética, ¿no? Un embrión dice, no, yo quiero que venga, que no sea miope, que no tenga anemias, que no tenga enfermedades de tal, que el colesterol le vaya a tener en toda su vida bien porque tiene pues unas condiciones... Entonces, claro, le estás pidiendo a la carta un niño, ¿no? Se ha rubio con los ojos azules. Es más en tu campo. Vamos a ver, todo el tema de enfermedades degenerativas de la retina tenemos asociado siempre el tema de las cataratas, ¿no? Viene mucha gente preguntando, yo es que tengo cataratas
y el oftalmólogo me ha dicho que me las quite, ¿no? Entonces, siempre oyes por ahí, pues sí, pues no, pues bueno, pues puede ser. Entonces, quisiera saber hasta qué punto es bueno, no es bueno el tema de las cataratas, andar al ojo y no. Y otra cuestión que te quería preguntar era el tema de las operaciones de miopía y astigmatismo con el tema del LASIK, que está tan de moda ahora. Exactamente. ¿Hasta qué punto a personas que tengan enfermedades de este tipo y que no lo sepan, les puede influir negativamente? Que no lo sepan. Claro, puede haber. Yo, Lo por que- ejemplo, lo me que- operé y no lo Sí, sabía. No lo sabía. Lo que es más grave es que no lo sepa el oftalmólogo. Pues fui después, me empecé a amar también de que había perdido campo visual y no lo detectar. En una... Lo digo porque vamos a ver, la cirugía, voy un poco por la segunda cosa, el otro luego os cuento un poco. La cirugía láser, la cirugía de la miopía, la cirugía refractiva, por decirlo así, es una cirugía electiva. Realmente se trata de corregir un defecto, no es una enfermedad. No se considera enfermedad, por mucho que se quiera luego adornar, tanto por el que lo sufre como por el que la ejecuta. Entonces siempre, antes de decidir la cirugía, decirlo si es factible y de hacerla, la exploración tiene que ser a tope porque estamos trabajando en teoría con un ojo sano, que no queremos que suceda nada, porque cualquier cosa que pase, pues va a trastocar los digamos, fines que pretendíamos conseguir. Entonces, normalmente sí que es verdad que un miope puede tener una ceguera nocturna de entrada, simplemente por el hecho de ser miope, porque es una de las condiciones de la miopía. Y eso podría enmascarar una retinosis por detrás, que no hubiera dado la cara tanto en un aspecto de fondo. Entonces, es probable que se escapen cosas, por Dios, los médicos no somos infalibles, pero ahí es un poco más el hacer anamnesis, el estudiaros un poco realmente si el problema es solamente el llevar o no llevar una gafa, si es que hay una anomalía, un problema de visual detrás que pudiera enmascarar todo eso. A nivel un poco de que sea perjudicial o no, los resultados, digamos que en la cirugía refractiva hoy en día no hay centro que se meta en camisa de once varas. Lo digo de corazón, yo no me dedico a la refractiva, pero yo siempre digo, cuando alguien me pregunta que yo siempre señalo mis hermosas gafas, que las tengo, para los que no me veáis, y digo, a mí no me toca el ojo ni Dios. ¿Por qué? Porque no lo necesito. En cambio, las necesidades son otras. Entonces, sí que es verdad que las necesidades de un miope con una miopía de 6, de 7 dioptrías, son de que ven mal por la noche, de que, en fin, y todo eso es lo que se trata de eliminar. Si hubiera una retinosis, el campo estaría alterado a la vez que lo que te podría hacer la miopía, siendo la alteración de campo más pequeña. Yo creo que no tendría importancia. O sea, no hay nada mal hecho ahí. Quizá un poco el haberla detectado, decir, ¿qué es lo que pasa? Que los campos visuales no es una prueba de función que se haga rutinariamente. Por ley debería hacerse casi en todos los centros de reconocimiento de tráfico, y ya sabéis lo que se hace en tráfico. Entonces, el tráfico pide un campo mínimo para conducir. De las cataratas, pues de las cataratas, pues, yo estoy hoy con vosotros. No soy oftalmólogo de momento. La catarata hoy en día es una técnica, se hace rápida, es muy segura, ojo, no es segura 100%, pero es segura, y tiene un efecto en general positivo, sobre todo el que no tiene ningún otro problema, pues sale de los quirófanos prácticamente viendo, ¿no? ¿Una retinosis? Sí, voy. De manera que es una cosa tan popular, tan frecuente, que hay un dicho entre oftalmólogos, ojo, privados, que dice, la catarata es un proceso urgente porque si no, la quita el de enfrente. Muy bueno, no, es que es la realidad. Entonces, claro, viene alguien con problemas de visión y tiene una catarata que es una porquería de catarata porque es un punto central que es el que suele asociarse a la retinosis en todo el medio. Entonces, estorba, digamos, en el eje visual más central. Si es una retinosis medianamente avanzada, tiene una pérdida de campo, pero lee. A lo mejor tiene la propiedad de leer. Justo donde está la catarata
es donde se lee, es donde tiene sus halos de difusión. Y yo siempre he dicho que al que tiene poco le quitan un poquito, le han dejado casi sin nada. Entonces, hay eso por un lado. Por el otro, la cirugía es una técnica habitual, muy corriente, pero no está exenta al 100% de riesgos. Y las personas con retinosis tienen dos cosas que no tienen el resto de los pacientes que se operan de cataratas, excepto los diabéticos, que son muy parecidos a los otros, y es que tienen una reacción inflamatoria mayor. Aunque sean más jóvenes, tienen una reacción inflamatoria mayor. Y lo segundo es que ese envoltorio que dejamos donde ponemos la lente intraocular se tiende a opacificar muy rápido. Yo creo que el láser que he dado más pronto ha sido en uno de vosotros prácticamente a las 3 semanas de haberse operado, porque hacen una opacidad tremenda, entonces tienes que volverle otra vez a dar láser. Y luego tiene una contracción, de manera que la lente también puede un poco dar alguna, pero ya estamos hablando de una persona en general más joven de lo habitual. Entonces uno tiene que valorar bien los beneficios, los pros y los contras. Entonces, normalmente en el sistema público no os metemos en líos si no tenemos una mínima sensación de que vayáis a mejorar. Eso tenerlo claro. Sí. ¿Qué es lo que pasa con quitar una catarata? Que se puede mejorar también la visión central, por supuesto, pero la luz va a entrar, como Pedro por su casa, como digo yo, hasta la cocina. Y los deslumbramientos van a ser mayor porque la luz va a ser más viva, con otros colores, que a la gente que tiene solo cataratas les entusiasma y dice, veo todo ahora estupendo. Pero en una persona con retinosis, la adaptación, el deslumbramiento, normalmente puede ser mayor. Si no es mayor hay que avisarlo, por lo menos antes, y eso dárselo como criterio de poder decidir en su momento cuándo hacerlo. Por lo demás es una técnica que no se sufre, se es corta, se pasa bien, eso es verdad, vamos, que no se pasa mal, se pasa bien, pero no es dolorosa, se hace rápido y funciona en general. ¿De acuerdo? Yo creo que las cataratas hoy en día no os deben preocupar mucho, a mí me preocupan más otras cosas, que no es recambio. Uno de los problemas del láser, que os quería yo decir antes, que es dar láser después de una catarata, es este que os he comentado, es un edema macular quístico que a veces aparece como complicación, porque no se sabe muy bien por qué, pero la anomalía de los receptores, de las células receptoras de los conos, con la inflamación se llevan muy mal. Y en un ambiente donde se están perdiendo epitelio pigmentario, bastones y también conos, acaban apareciendo mecanismos inflamatorios que se acentúan con el láser, la cirugía. Y es una de las complicaciones que también tenéis que saber. ¿El láser cuántas veces se puede dar después de la catarata? ¿Una? Las que hagan falta. No, una sola. Normalmente lo que sucede es que hay veces que el orificio se abre pequeño y a veces la misma fibrosis se tiende a cerrar. Entonces no es raro que algunos demás que lo tendréis a hacer muy rápido y con fuerza, porque a veces las lentes se empiezan a contraer, incluso a descolocar por la propia tirantez que tiene todo eso. Entonces hay que dar láser en las partes, digamos, delanteras, traseras, pues a eso. Pero bueno, eso es lo de menos. Pero se puede dar más de una vez. No, operaros cuando queráis, pero preguntad siempre. Yo creo que el índice de una persona con retinosis, de que una catarata pueda estar avanzando, es la lectura que pueda hacer o que haya venido haciendo, con todas sus dificultades. Entonces, cuando empieza un poco a tener problemas, los deslumbramientos también pueden ser un índice porque en la luz la pupila se hace más pequeña, la catarata es polar justo en el eje central y si la pupila se hace más pequeña, toda la imagen tiene que atravesar esa catarata porque no queda nada. Entonces eso también puede ser un índice. Y desde luego un poco pues fiaros del oftalmólogo que tenéis delante, que yo creo que os conocen, y desde luego yo soy retinólogo y opero cataratas, no opero retinas, pero soy retinólogo médico, ¿no? Mis pacientes, muchos de ellos con que vean 0203 se dan con un canto en los dientes. Son diabéticos con edemas maculares que llevan con problemas toda la vida y hay veces que pasan de ver a bultos a ver un poquito más. Yo creo que aquí los resultados no son los resultados del todo, ¿no? Sino el resultado de la mejora. Eso es un poco una cosa que uno tiene que tener claro, realmente voy a mejorar. ¿Vas a ver más? Pues a lo mejor no ves más, pero lo ves con una claridad mayor, lo ves mejor, el campo mejora un poquito porque la zona central se ha quitado esa difusión y eso a lo mejor es suficiente, ya una persona la arregla así.
yo creo que ya le podemos ya. Está ahí.